Vamos las palabras de Víctor Paz Estenssoro. Bolivia se nos muere, hay que tomar medidas. En aquel entonces decía, no de maquillaje, sino de fondo. ¿Qué va a pasar? ¿Son realmente estas 10 medidas la respuesta que se busca, las que ha presentado el presidente en los últimos minutos a propósito de esa crisis de carburantes que está generando a varios sectores a llamar a movilizaciones? Para hablar de este tema y para analizar el mismo también, quiero saludar a dos analistas que nos acompañan para compartir este espacio. A Marcelo Arequipa, quien tiene la gentileza de acompañarnos, y a Paul Coca, quien también se encuentra junto con nosotros. Marcelo, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Inicio contigo, por favor. ¿Qué te dicen estas 10 medidas que ha anunciado hace instantes nada más el presidente Luis Arce? Hola Paula, un saludo también para Paul y para todos los que nos están viendo hasta ahora. A ver, creo que es muy... Vamos a retomar ahora con Marcelo Arequipa nuestra conversación a propósito de este tema. Mientras tanto, saludo también a Paul Coca, quien tiene la gentileza de acompañarnos en este espacio. Paul, buenas noches, bienvenido. Te hago la misma consulta. ¿Qué pasa con estas 10 medidas? ¿Qué te dicen estas 10 medidas que ha lanzado hace minutos atrás el presidente? Pero muy buenas noches, que tratemos de tener una excelente jornada mientras en nuestra ciudad de La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra, otros lugares de Bolivia, está mucha gente haciendo filas, haciendo cola por gasolina, por diésel. Las 10 medidas del presidente, en lo personal, voy a ser honesto. Siempre he sido honesto con la población boliviana, no significan nada. Nunca han dicho un día u hora en la que va a haber una normalización del servicio. No lo han dicho, más al contrario, ha reconocido el presidente Arce Catacora de que no hay dólares, aunque él dijo que era transitoriamente. Culpó a la Asamblea Legislativa para variar, cuando el Legislativo no administra el país. Habla de los créditos, trató de justificar el tema de los créditos. Cualquier compatriota boliviano que tenga acceso a celular, tablet, computadora, laptop, ingresa a la página del Legislativo, de la Cámara de Diputados, y va a ver y corroborar lo que estoy señalando. Ninguno de los créditos que el presidente hace referencia está específicamente destinado a comprar gasolina o diésel. ¿Qué significa eso? Que simple y llanamente es un mensaje donde ni el presidente se creía lo que él decía, no hay solución de nada a los problemas del país, no hay día y hora en la que se restablezca el servicio en su integridad para todos mis compatriotas bolivianos, y ahí vemos que, por ejemplo, todos los bolivianos estamos afectados. Los que prestan el servicio de transporte público tienen que trabajar un día y el siguiente día estar haciendo fila para cargar combustible. Y el tema del horario continuo, que ya muchas instituciones lo tienen desde el año pasado. Es decir, eso, seamos honestos, no va a ayudar a solucionar los problemas del país. Esta es la primera impresión que estamos aquí dando, Paula. En ese sentido, vamos a confirmar si ya tenemos también a Marcelo para hacerle la misma consulta a propósito de este tema que tiene que ver con esas medidas. Paul, tú decías, hay los temas del horario continuo y muchos que ya los han implementado en muchos sectores a propósito de esa crisis. Marcelo, ahora sí te saludo nuevamente, retomo el contacto contigo. ¿Qué dices tú a propósito de este tema? ¿Cómo calificas estas 10 medidas? A ver, Paula, otra vez, hay un asunto que es muy importante y eso es de manual de verdad. Estás muy cerca de un periodo, de un proceso electoral. No es un dato menor, es algo muy importante esto que estoy diciendo. Estás muy cerca de eso y obviamente todo el escenario político está altamente contaminado y nuestro escenario político lleva contaminado, lleva haciendo mucho ruido desde el año pasado por lo menos. Entonces, ¿cómo haces frente a un escenario donde lo político está fuertemente contaminado o influido, si quieres, por el tema electoral? ¿Cómo atiendes eso? En un contexto en el que la situación económica no es necesariamente favorable. Y como lo ha explicado ya el presidente, creo que ya es demasiado claro y demasiado enfático. Hay pues intereses político-electorales para no aprobar créditos que no es que sean créditos para comprar combustibles, sino son créditos que tienen que ayudar para el flujo de las divisas. Ok,
Pero hay temas estructurales y de fondo que también hay que atenderlos. Ahora, resulta ser que nuestra sociedad, la sociedad boliviana, está muy dada más bien a poner orden a las cosas que vivimos en el país, no necesariamente en tiempos tranquilos, en tiempos donde se puede discutir razones, sino más bien en tiempos en los cuales las cosas se ponen casi hasta el límite. Por eso todos ustedes habrán escuchado algún rato la frase clara de que cuando estamos a punto de caer al barranco, el boliviano retrocede y sigue otro camino. Esto es, digamos, una frase que estoy diciendo que puede ser bastante trillada, pero es real, es real. Entonces, frente a esta situación, yo soy más inclinado a que las medidas progresivas vayan ordenando la situación y se vayan tomando medidas luego estructurales de fondo también al mismo tiempo. No soy inclinado a creer que las medidas de shock, las fuertes, vayan a resolver este tema, porque usualmente las medidas de shock, las más fuertes, suelen golpear a los que menos tienen. Y creo que eso no es justo, sinceramente. Hoy día, por ejemplo, para cerrar esta idea, hoy día, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos como un tema el hecho de que nos han vendido durante estas últimas décadas que el único modelo económico exitoso es el cruceño. Pues noticia para el modelo económico cruceño, entre comillas. Había sabido sobrevivir con mucha subvención, no solamente de combustibles, sino también de insumos. Y creo que eso es importante, que ese modelo exitoso cruceño también le ponga pues el pecho, la espalda al boliviano en su situación económica y deje de consumir combustibles subvencionados y consuma más bien combustible al precio internacional, porque quien no puede ser golpeado es el pueblo. Entonces creo que las medidas que hoy día se han anunciado no son medidas malas, son medidas interesantes. Seguramente van a empezar a ordenar el escenario de un poco pánico que tiene hoy día la sociedad, y eso es lo importante, que cambie la percepción, porque finalmente, igual que la economía, la política también es percepción. ¿Qué dices frente a ese análisis, Paul? ¿Podría esto cobrarle una factura y causar una salida prematura del gobierno de Luis Arce en estos últimos meses? ¿Será un escenario que pueda aprovechar el ala evista para llegar por una sucesión constitucional hasta Andrónico Rodríguez y clarificar aquellos temas que a Evo Morales no le permiten ser candidato de alguna manera a cargo del Poder Ejecutivo? No, yo creo que el análisis no tiene que ir en relación a si Arce Catacora se aleja o no del poder, si Choquehuanca asume o no, Andrónico Rodríguez asume o no. Directamente no hay ninguna intencionalidad de manera directa o indirecta de Luis Arce Catacora de dejar el poder, eso es algo evidente. Segundo, hay propuestas de muchos sectores de la ciudadanía que están diciendo que hay que adelantar elecciones. Yo soy más cauto en ese sentido. ¿Cuáles elecciones? Muchos me dicen hay que adelantarlas. Vuelvo a repetir, ¿cuáles? No están convocadas formalmente. No hay ningún calendario electoral. Entonces ni siquiera tenemos la certeza jurídicamente hablando de elecciones el 17 de agosto. Así que ese es un punto importante. El tema de los carburantes no es un tema de reciente aspecto, de recientes años. Es un tema que Bolivia viene cargándolo por muchos años. ¿Cuál es el problema? El problema es que, digamos, el movimiento al socialismo ha tenido prácticamente 20 años para poder solucionar los problemas en materia de hidrocarburos y abastecer la demanda interna, algo que no lo ha realizado. Por otra parte, hay que ser honestos. El estado actual del movimiento al socialismo y su modelo es un estado que despilfarra recursos, crea empresas públicas deficitarias. La última gran empresa novedosa, 23 millones de dólares en la ciudad del Alto para una empresa de papas fritas. Así de sencillo. Entonces, obviamente el gobierno con las 10 medidas no es suficiente. No sé si le va a alcanzar el tiempo hasta el mes de noviembre.
porque aquí lo que hay que hacer es reducir el gasto público, el déficit fiscal, reducir obviamente la carga burocrática que el país tiene, cerrar empresas que no tienen ninguna situación de razón de existir, pero eso no lo va a hacer, porque lo ha dicho claramente Luis Arce Catacora en el mensaje de hace minutos atrás. Lo que más importa, lo ha dicho textual, es la inversión pública. Jamás se refirió a la inversión privada. Entonces es un detalle absolutamente importante. Y por último, lo más elemental de todo, que juzgue el pueblo si estamos bien o no. Ese ciudadano que ya lleva 15, 18, 20 horas haciendo fila, ¿por cuánto? 60 bolivianos de gasolina, juzgue el pueblo en todo sentido. En ese sentido, Marcelo, ¿consideras que nos vamos acercando a días de conflictos? Hay diferentes sectores que han anunciado marchas, movilizaciones, mañana se anuncia una toma del legislativo. ¿Nos acercamos a días aún más complicados o estas medidas van a frenar estas movilizaciones bajo tu criterio? No, a ver, sin duda en general en la sociedad creo que estas medidas anunciadas van a servir para tranquilizar los ánimos en la población, en el pueblo. Y es ahí creo que es muy importante lo que el presidente ha anunciado en lo que también ha puntualizado. Es decir, yo veo a un Luis Arce que ha decidido seguir este último tramo de su mandato mucho más cerca del pueblo y menos cerca de la empresa privada. Obviamente eso va a generar una reacción de parte de la empresa privada, de parte de sus propios voceros, en los medios de comunicación, incluso seguramente eso va a generar una reacción y eso no hay que sorprenderse, pero ya es una posición política clara que toma el presidente en relación a qué hacer con la economía y con las medidas de aquí en adelante. Entonces, para la población en general, sin duda, creo que esto va a aliviar un poco ese clima de tensión que hoy día tenemos, en general. Ahora bien, para la clase política esto no va a aliviar, porque la clase política en general y la agenda mediática en parte tiene que ver pues con el tema de intentar magnificar una percepción sobre una situación de problemas económicos que vivimos en el país, que eso no hay que negarlo. Vivimos problemas económicos, pero la magnificación en el sentido en el que tú ponías, Paola, en el video de introducción, las palabras de Víctor Paz Estenssoro, no es esa. Es decir, la realidad que vivimos hoy día en Bolivia no es la misma que anunciaba Víctor Paz cuando decía Bolivia se nos muere y aplicaba una medida de shock. En ese sentido, Paul, ¿coincides con ese análisis? Dice la clase política no se va a aliviar, la ciudadanía sí va a sentir un alivio, se podrían frenar estas movilizaciones que están en puertas. ¿Qué dices tú, Paul? Bueno, resulta que hay que señalar lo siguiente. Efectivamente estamos en un año de elecciones. Eso es algo que no vamos a negar en este instante. Pero también obviamente hay una situación que los políticos están en campaña, mientras obviamente hay la situación que vuelvo a reiterar lo que decía hace rato. ¿Cuáles elecciones? No, perdón, hay que tomar en cuenta esto. Si aplicamos la teoría de la cortina de humo, lo que estamos viviendo aquí y ahora ha desplazado el tema de las elecciones. Claro, a mis compatriotas, si le dan a elegir entre elecciones o hacer fila para gasolina, ya sabemos la respuesta, es evidente. Solamente los políticos están en campaña y la gente está preocupada por la gasolina, el incremento ya de los desmedidos de los precios de la canasta familiar. Entonces, ¿cuáles elecciones? Reitero lo que dije hace rato, no hay ni convocatoria oficial, ni ley de legislativo aprobada para las elecciones, ni menos calendario electoral. El tema aquí también es simple. Cuando ocurre una situación muy fuerte en el tema de afectación de bolsillos a la población, la gente obviamente va a manifestar un descontento. Eso es algo evidente y notorio, mucho más en un año de elecciones. Hay sectores que se van a movilizar, correcto, pero hay otros sectores que no lo van a hacer. Y no es que lo vayan a hacer porque están a favor de Luis Arce Catacora o del MAS, no, sino porque después de la crisis
del 2019, pandemia 2020, la recesión, el que Bolivia no ha podido levantarse y los otros países como Paraguay sí lo han podido hacer, hay gente que está cansada. Si le decimos a una buena parte de mis compatriotas, hay que protestar o hay que hacer fila para gasolina, la respuesta la tenemos. Van a hacer fila por gasolina. Entonces eso es algo que por supuesto también está jugando dentro de lo que es este ejercicio que en este momento se está viendo. Ciudades absolutamente que ya es insostenible la situación, hay una crisis, el gobierno medio que lo reconoce, pero también obviamente no se ve una situación de solución y perdón que lo diga, la solución no puede ser el tema de los créditos por un detalle. Bolivia ha retrocedido, le gusta a quien le guste, a los años de los gobiernos neoliberales. En los gobiernos neoliberales, que tanto el MAS critica, había que mendigar plata para pagar aguinaldos, había que mendigar dinero y créditos para pagar sueldos. Y ahora, si el modelo productivo del MAS fuera exitoso, ¿por qué entonces estamos mendigando créditos que hay que pagar, que hay que devolver en algún momento y pasar esa deuda a la gente, a la población? Así de simple y sencillo. Paul, quiero agradecerle por este análisis, nos hubiera encantado tener la respuesta de Marcelo, sin embargo, atraviesa por algún problema técnico con el que no podemos contactarnos con él. Paul, muchísimas gracias, nos quedamos con ese análisis. Hay la necesidad de replantear varios puntos para darle seguridad a la población. Gracias, Paul, buenas noches y hasta una próxima ocasión. No, muy buenas noches y le digo a mis compatriotas, sigamos adelante en todo. Sigamos adelante, que el país que todos queremos está cerca y luchemos por ese nuevo país. Muchas gracias. Paul Coca y Marcelo Arequipa, quienes nos acompañaron en ese análisis a propósito de esas medidas que ha lanzado el presidente.